Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos sumarnos desde Visión País a un problema que padecimos varios días y finalmente el pasado día viernes tuvimos una lluvia que de alguna manera aplacó ese ambiente pesado que ya estaba generando problemas de salud a muchísima gente en los distintos territorios de nuestro país como consecuencia precisamente del incendio forestal. Por eso hoy queremos poner, digamos, en perspectiva y analizar las consecuencias que genera precisamente el incendio forestal. Queremos, como siempre, iniciar nuestra editorial haciendo referencia al diseño de nuestra Constitución Nacional respecto de este tema. La Constitución Nacional en su artículo 7, que se titula del derecho a un ambiente saludable, afirma que toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental, dice justamente el artículo 7 de la Constitución Nacional, que se plantea lo del ambiente saludable como un derecho. Y esto no es una cuestión menor. En el artículo 8 de nuestro pacto social, que se titula de la protección ambiental, dice: las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La ley podrá extender esta prohibición a otros elementos peligrosos. Asimismo, regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, precautelando los intereses nacionales. El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar. Los artículos 7 y 8 de la Constitución Nacional, por supuesto, fueron regulados por distintas disposiciones legales. En el contexto del tema que hoy nos ocupa, queremos entender qué es un incendio forestal. Y técnicamente se define el incendio forestal que es un fuego que se da en bosques naturales, plantado o cualquier otro ecosistema producido por la acción del ser humano o causado por la naturaleza y que avanza sin ningún control, ocasionando daños ecológicos, climáticos, económicos y sociales. Creo que podemos dimensionar a partir de esta definición muy clara de lo que es precisamente el concepto del incendio forestal y las consecuencias precisamente que genera. Este concepto, por supuesto, está articulado o vinculado con la ley que regula, lo que tiene que ver con los incendios, que es la ley número 4014, promulgada en el año 2010, que define el incendio forestal como aquellos que afectan formaciones boscosas o tierras forestales definidas en la ley número 422 del año 1973, cuya ley se titula Forestal y sus consecuentes modificaciones. Vamos a hablar justamente de qué tipo de problemas de salud concretamente se genera el incendio forestal. Hablaremos también del tema jurídico, tal cual como está diseñado el aspecto legal. ¿Se puede llegar a aquellos principales actores que de manera intencional, ¿no? De manera intencional provocan el incendio? ¿Y cómo habría que abordar precisamente desde la perspectiva profesional el tema justamente que tiene que ver con aplacar este tipo de incendios? Una vez más,
hemos quedado desde nuestra responsabilidad como Estado con mucho déficit, sin poder, afrontar esta demanda que se tenía ante tantos miles de hectáreas que se estaba incendiando, sobre todo en la región occidental o Chaco particularmente, en el Alto Chaco. De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Tu programa matutino imprescindible para mantenerte informado. De la mano de Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro. Nuevo caso de feminicidio. El hombre, expareja de la mujer, la venía siguiendo desde un colectivo y luego la ataca a puñaladas. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. Humo. Salud declara alerta y hay suspensión de actividades. Advierten de posible lluvia negra. Aire sigue con niveles críticos por quemazones. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. El tema de las consecuencias de los incendios forestales, probablemente no dimensionamos las pérdidas que puede ocasionar porque no tenemos todos los elementos, aquellos que no estamos directamente involucrados en el tema ambiental. Desde la perspectiva jurídica, doctor Ricardo Merlo, ex fiscal ambiental, doctor en Derecho, catedrático universitario. Desde el punto de vista de la Constitución Nacional, doctor Merlo, ¿qué tipo de protección plantea la Constitución de la República del Paraguay en relación con el tema ambiental? Bueno, algo muy interesante que tiene nuestra Constitución, y es la única en el mundo, es que todo lo ambiental está a partir del artículo 4. Y habla de la vida y ambiente, ¿sí? Conjuntamente. Es la única constitución en el mundo que une vida y ambiente como inseparables. En el artículo 6 nos habla de que la calidad de vida depende del ambiente. Y en el 7 nos asegura a todos los paraguayos, ¿qué cosa? Que toda persona tiene derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Es decir, a respetar los ciclos de la naturaleza y orientar toda la legislación y toda la actividad de planificación dentro de estos ejes, ¿verdad? Ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Y como les decía, la visión es que están interconectados vida y ambiente. Así de importante esa es la importancia que le da la Constitución Nacional y está en el capítulo de los derechos fundamentales. Decía, apenas comenzaban los primeros artículos de la Constitución Nacional. Ahora, la ley que regula el tema ambiental, si tuviéramos que comparar con el artículo constitucional, ¿cómo usted calificaría? Existe un profuso y difuso marco normativo en temas ambientales porque sabe que se regula agua, aire, suelo, biodiversidad. Específicamente en este tema, no es un tema desconocido, es un tema que ha sido objeto de normatización desde hace varios años. Las normas han sido modificadas. Hoy tenemos nuestra ley de fuegos controlados, que es del año 2021. Es decir, que cualquiera que quiera hacer esta actividad puede hacerlo de forma segura, en los tiempos seguros y bajo ciertas condiciones que son de humedad, de temperatura, de viento, ¿verdad? Lo puede hacer. Nosotros tenemos una situación hoy
de aproximadamente, te doy en datos, áreas quemadas entre 2.500.000 hectáreas año hasta 3.500.000 hectáreas año. Hablamos de focos activos de fuego de entre 7.900 más o menos años y llega a picos de 11.000 fuegos que se están registrando. La tecnología de GIS que tiene hoy, es decir, de imágenes satelitales, es en tiempo real prácticamente que tiene el Instituto Forestal Nacional y se pueden, han logrado identificar en qué meses, en qué días, en qué lugares, ¿verdad? Es decir, tenemos muchísima información. Ahora, esto tiene que engrosar y no tiene que ser una información estática, sino que tiene que generar dos líneas de trabajo. La de prevención, obviamente trabajando con las comunidades, trabajando en dar difusión y facilidades para que la gente cumpla con la normativa. Y por otro lado, la reacción. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de adelantarnos y prever. Así creo que en el sistema de salud también dice, bueno, se prevé que vamos a tener tantos casos de gripe, entonces vamos a comprar ya tal o cual medicamento, vamos a ver tal o cual cosa, y prepararnos para eso, y eso incluye también, como tenemos una legislación penal, que es la ley 716 del año 95, que sanciona los delitos contra el ambiente, en el artículo 4, inciso A, establece que las quemas de formaciones vegetales o de cualquier tipo de formación vegetal, dicen no solamente los bosques, que produzca grave daño al ecosistema, puede tener de 3 a 8 años de pena privativa de libertad. Entonces estamos ante la categoría de crimen ambiental. Y todo eso también tiene que traducirse en fortalecer las líneas de investigación y los elementos requeridos para colectar, como en estos casos, ¿verdad? Porque cuando se produce una quema, pues se quema hasta la evidencia, ¿verdad? La evidencia misma de la quema, pero requiere de muchos trabajos periciales de llegar en el momento en que se está produciendo y colectar las evidencias. Entonces tiene que haber un fortalecimiento también de esto que es el último paso, la última cadena dentro del Estado, que es activar el sistema penal para la amenaza y sanciones y dar sanciones justas de penas privativas de libertad. Ahora, en el contexto de las consecuencias justamente del incendio forestal, no solamente afecta, digamos, a las regiones del interior del país. Hemos sufrido varios días lo que convivimos en la capital de la República, que ha generado serios problemas en varios habitantes. No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero técnicamente, pero este humo que no permitía ni siquiera que los rayos del sol pudieran atravesar. En ese contexto, doctor César Martínez, neumólogo, miembro de la Sociedad Paraguaya de Neumología y del Servicio de Neumología del Instituto de Previsión Social, ¿cuáles son las principales consecuencias que se pueden señalar por este efecto, por estas consecuencias del incendio? No solamente forestal, porque en el caso del Departamento Central tenemos una cuestión cíclica. Cada año la zona de Luque San Bernardino, ¿no? Que es lo que de alguna manera nos afecta a los que vivimos en la capital de la República. ¿Cuáles son las principales consecuencias para la salud? Las principales consecuencias, en primer lugar, hablamos siempre de la parte respiratoria, del sistema respiratorio, donde hacemos énfasis principalmente en los pacientes que padecen ciertas enfermedades que podemos citar, pacientes asmáticos, pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los grandes tabaquistas, pacientes que dentro del contexto de su enfermedad se mantienen controlados, pero con la inhalación de humo hace que se agudicen sus síntomas. ¿Verdad? Entonces, no solamente podemos hablar de pacientes con problemas respiratorios, sino también con pacientes con problemas cardiológicos. Ocurre que la inhalación del humo va emitiendo partículas muy pequeñas, partículas que son medidas en micrómetros. Entonces, estas partículas ingresan fácilmente al sistema respiratorio, afectando los pulmones y a continuación pudiendo pasar al torrente sanguíneo y producir problemas cardiológicos como arritmia, paros cardíacos, ataques cerebrales también. Todas son las patologías que pueden agudizarse y evidentemente eso hace que aumente las consultas en los servicios de urgencias.
Ahora, algunos de tus colegas incluso en un momento dado habían sugerido no realizar actividades, digamos, deportivas al aire libre. ¿Por Sí, qué? sí, justamente por la misma razón que con el humo se encuentran suspendidas en el aire las partículas que son menores a 2.5 micrómetros, es las partículas que ingresan fácilmente al sistema respiratorio. Y bueno, y eso hace que se agudicen los síntomas, ¿verdad? Y en nuestro ambiente estamos viendo, ¿verdad? A través del índice de contaminación ambiental, que son medidas que justamente van controlando estas partículas que están en el aire, se alcanzan valores muy, muy elevados. Y eso hace que evidentemente afecte todo lo que sea el sistema respiratorio cardiopulmonar. Doctor Merlo, usted había hablado que de alguna manera en lo que hace a lo tecnológico hay suficientes recursos como para tener, digamos, si cabe la expresión, un monitoreo, ¿sí? Incluso en tiempo real. Escuchaba a una de las autoridades de los organismos del Estado. ¿Qué dificulta identificar a los responsables de estos incendios? Porque, y sería muy importante que puedas compartir también con la audiencia, si tuviéramos que hablar de los incendios, algunos son intencionales, otros son resultado, digamos, del fenómeno de la naturaleza, porque estos incendios se dan fundamentalmente en el mes de, digamos, de agosto. Sí, los meses en los que se dan son agosto, septiembre y octubre. Ajá. En cuanto a las dificultades que plantean son porque sí, existen los incendios que naturalmente se dan. Entonces, pero tienen características diferentes de cómo se inician y cómo se propagan. A diferencia de los incendios provocados, porque los incendios provocados, ¿qué es lo que buscan? Es una cuestión meramente económica, es decir, 1 litro de alcohol, ¿verdad? O tengo que cumplir con esta normativa, lo que me obliga a hacer parcelas de quema, invertir en tractores que van a hacer los cortafuegos, ¿verdad? Para preparar la quema, o sencillamente me sale 1 litro de combustible y me voy de ramo en una línea y ahí espero que haya viento, que es lo que pasó acá, porque hay que entender que cuando es, diríamos, provocado, justamente tiene que tener exactamente las condiciones inversas a las que exige la ley. Ajá. Mucho viento, tiene que estar seco, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones justamente se dieron acá. Eso ya es digamos, es un indicador de que pudiera haber sido intencional. Más, obviamente, toda la información que se tiene que recolectar de los vecinos, de dónde comenzó y demás. Pero hoy, como te decía, se tienen estas imágenes satelitales, algo que antes costaba muchísimo, porque tenían que ir los bomberos voluntarios, sin recursos, pagándose ellos para ayudar a la fiscalía. Y bueno, y era difícil encontrar a la persona que prendió o no, el peón y demás, todas esas cuestiones. Pero hoy, con el tiempo, como te decía, con estas imágenes en tiempo real, se puede tener esa respuesta de decir, bueno, comenzó en tal lado, ya vemos que tiene las características de que es un incendio intencional y nos vamos a colectar la prueba. Aparte de los bomberos también que se van a ir a trabajar para apagar, ¿verdad? Pero son acciones que tienen que darse. ¿Por qué? Porque como vemos por las cifras que te estaba diciendo de millones de hectáreas, es una actividad que prácticamente se desarrolla con total impunidad. Entonces hay que enviar un mensaje de no a la impunidad, dándole una respuesta eficiente con una investigación con evidencias y que sobre todo implemente sanciones justas. Hoy, tal cual como está diseñado, digamos, o diseñadas las disposiciones legales que regulan el medio ambiente, ¿podríamos considerarlas como, digamos, apropiadas, por un lado, y por otro lado, ¿hay alguna, digamos, algún caso emblemático de condena por el tema del incendio forestal? Mira, que yo conozca en los últimos años, no existen casos así, tal vez emblemáticos y aleccionadores, ¿verdad? Probablemente haya multas que se aplicaron. Las multas administrativas van de 10 millones hasta 275 millones de guaraníes. Y las multas, sin embargo, en lo penal, si se aplican las multas, puede ir hasta cifras de
5.000, 6.000 millones, o sea, $1 millón incluso, puede llegar estas multas según el Código Penal. Entonces, es cuestión de articular y dar una respuesta conforme a el problema que estamos enfrentando. También se puede enviar un mensaje aumentando las penas. Siempre es importante decirle, mira, esto es grave, por eso aumentamos las penas, pero tiene que ir acompañado de una política de implementación del cumplimiento de esa normativa. De nada sirve que vamos a aumentar a 20 años si después finalmente no tenemos los peritos, no tenemos forma de llegar, detectar y finalmente sancionar. Entonces, es necesario tener esa mirada holística para que esto no sea un mero trámite. Es decir, tenemos todos los datos, muy bien, tenemos la foto, como sucede en los barrios, ¿verdad? Todos tienen cámara, ahí está la foto del que robó, pero la cámara no tiene la suficiente definición, no podemos identificarle bien, y vimos todo cómo pasó, pero no sabemos quién fue, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos que evitar eso y hacer las inversiones que tengan que hacerse, porque es realmente grave y pone en riesgo a toda la población, aparte de los daños en pérdida de biodiversidad y a los daños al suelo y todas las consecuencias ambientales que tiene. ¿Qué usted recomendaría a la Fiscalía y a otros organismos responsables de la aplicación de las leyes en este caso? Algo que aprendí durante mi transitar es que ninguna institución, el tema ambiental es demasiado grande, los desafíos son importantes. Ninguna institución por sí sola, desconectada del resto, puede lograr los cambios que son necesarios para dar cumplimiento a lo que hablábamos en la Constitución Nacional. Es decir, establecer una mesa de trabajo, hacer un programa de cumplimiento normativo, definir roles, acciones, ¿verdad? En esto va a intervenir el Infona, en esto interviene la municipalidad, en esto interviene. Ahora, cada intervención requiere de estos elementos tecnológicos, estos elementos de logística y estos recursos humanos, y tienen que estar capacitados de esta forma. Porque si no, son esfuerzos muy grandes que hacen las instituciones por sí solas, y sin embargo, todos los elementos probablemente están en el marco institucional, tal vez entre lo local y lo nacional, ¿verdad? Y eso es lo que se necesita, sentarse en una mesa, decir, este es el fenómeno, y trabajar con la repartición de roles y ver qué puede colaborar cada uno. Hemos tenido experiencias interesantes en recuperación de corredores biológicos con esa dinámica de trabajo entre el Infona, el MADES y la Municipalidad de Pirapó, por ejemplo, donde se recuperaron, se entró con algo así como 800 hectáreas de déficit forestal y se recuperaron casi 740, así que hubo un 90% de recuperación trabajando con la municipalidad. Pero fue un trabajo integrado y se sumaron incluso organizaciones de la sociedad civil como WWF. O sea, hay experiencias exitosas. Hay experiencias exitosas de trabajo integrado. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Merlo. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta volvemos con el doctor César Martínez, neumólogo, y el ingeniero José Pérez, bombero forestal. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. 2 policías paraguayos cayeron con marihuana, con un gran cargamento. Nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. Lamentable la situación que se vive en la parte rural del distrito de Casado. Efectivamente, la falta de agua en los tajamares que pone en riesgo la pérdida de la producción. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
estos últimos años nos decía precisamente el doctor Ricardo Merlo, en un periodo de 6-7 años se habla de más de 2.500.000 hectáreas incendiadas. Uno dice, bueno, pero tenemos profesionales preparados y suficientes y recursos como para poder afrontar esta situación. ¿Qué mejor que trasladarle la pregunta al ingeniero José Pérez, experto precisamente en temas ambientales y además, digamos, cumple un rol social que es bombero especializado en temas forestales? Muchas gracias, ingeniero, por haber aceptado la invitación. Y el tema, ¿hay suficientes bomberos forestales en Paraguay? Buenas noches, antes que nada, gracias por la invitación. Sí, con la USAID, la Agencia de Ayuda Internacional de Estados Unidos para afuera de Estados Unidos, desde el año 2001, trajo a Paraguay una serie de cursos de incendios forestales de 2 niveles, básico y superior. Desde ese primer entonces hemos formado aproximadamente más de 2.500 bomberos voluntarios y no bomberos, ingenieros, doctores, policías, militares, enfermeros, médicos, en el tema de incendios forestales. Y sí podemos decir que tenemos el curso básico, por lo menos aproximadamente en el Paraguay, 2.500 personas. Pero de esa cantidad de 2.500 que esté vinculado, digamos, al cuerpo de bomberos, ¿de cuántos más o menos estamos hablando? 2.300 personas, más o menos. Ajá. Ojo, estoy hablando de los bomberos voluntarios amarillos. Los azules tienen la misma capacidad de capacitación, un poco menos de cantidad de bomberos forestales y otros colores también. O sea, gente, estamos hablando de por lo menos a nivel nacional de, errando 10% más o menos, 3.000, 3.200 bomberos forestales preparados y capacitados a nivel nacional. Con esta cantidad, ingeniero, ¿se puede afrontar la demanda que se tiene en estos últimos años de la cantidad de hectáreas incendiadas? Sí se puede, pero el problema es que somos bomberos voluntarios. Profesores, policías, taxistas, médicos, lavadores de autos, farmacéuticos, ingenieros agrónomos, profesores universitarios que tienen que pedir permiso en su trabajo para hacer una acción. Hoy, por suerte, y el gobierno de turno, cada incendio forestal grande, quita una resolución, una ley, de acuerdo a lo que venga el ministerio más rápido, que quite y le da permiso a los bomberos voluntarios forestales que son funcionarios públicos, que es la minoría. Y claro, el resto, o sea, si yo no me voy al trabajo en una empresa privada, no trabajo, o es mis vacaciones o no cobro. Entonces, esa es la parte complicada. Esa es la parte complicada. Quiero poner entre paréntesis, porque lo que usted está señalando, ingeniero, no es un dato menor. Siempre suelo decir que le veo más activo a los bomberos voluntarios, por ejemplo, que a los bomberos de la Policía Nacional. Muy poco les suelo ver, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, ¿hasta qué punto es sostenible, digamos, el voluntariado en un tema que no terminamos de aprender con la experiencia del Icuabolaños y este tema cíclico de los incendios forestales en esta época del año? Mira, doctor, recorrí el mundo capacitándome en el tema de incendios forestales y luchando por el tema de bomberos voluntarios en el tema de incendios forestales. Nadie, otro país, no apoya que el bombero voluntario esté encargado del tema de incendios forestales. No tiene responsabilidad legal. Ajá. Somos una ONG nosotros. Somos igual que la Cruz Roja, Casa Cuna. Somos igual que A Todo Pulmón o Teletón. Somos una ONG. O sea, en otros países, los servicios forestales, llámese el nombre que tenga, Argentina, Chile, Brasil, España, Italia, Alemania, son dependencias del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente, que son bomberos forestales pagados y bien pagados, ¿verdad? El bombero forestal, o sea, el bombero voluntario, perdón, el bombero pagado que es de ciudad, no suele ser el bombero forestal, es otra especialidad.
Ajá. No es la misma cosa. Es Ya. bombero, pero específico. Entonces, tiene su época de combate y tiene su época de capacitación y de prevención en el año. Entonces, está contratado todo el año. Y en parte, cuando es la época de humedad, hace quema controlada. Ujú. Quema el campo, quema el monte. Entonces, cuando llega la época, no hay mucho que quemarse. Entonces, varios procedimientos hay que debemos de actualizarnos. Como yo siempre le digo a mis oficiales y con las reuniones que nos vamos con las entidades nacionales, gente, ¿se acuerdan de los bomberos forestales en la época de mayo, junio, julio, agosto, septiembre? Y después desaparecemos, ¿verdad? Festejo en la ayuda que recibimos, pero no somos una lata de sardina o no somos un Bacaí, ¿verdad? O no somos un baño de una marca X que nos tiran ahí. O sea, gente, somos profesionales que estudiamos, que nos capacitamos internamente y externamente para sofocar, pero no podemos tapar el dedo, no podemos responder eficientemente cuando todo se quema en una zona y lejos de Asunción, donde están todos los recursos de la logística, ¿verdad? Entonces es complicado. Quiero volver sobre ese tema. Doctor Martínez, pensaba en la realidad del Chaco que uno de los problemas más graves en ese territorio del país tiene que ver justamente con el agua. Sí. Y precisamente en ese contexto, la lluvia para los chaqueños casi representa desde el punto de vista religioso una bendición. En esta situación de, digamos, de incendio forestal, y tal cual como veíamos, que a mí me impactaba mucho porque veía amarillo y miraba el sol y veía así como si fuera la luna, ¿verdad? O sea, podíamos mirar directamente al sol. Y se viene una lluvia como la que tuvimos, digamos, los pasados días entre jueves y viernes en parte del territorio. Y esa gente del Chaco que junta el agua, ¿verdad? Como precisamente, incluso algunos para beber, no solamente, digamos, como para darle otro tipo de uso. ¿Cuáles son los daños que eventualmente podría causar una lluvia negra? Creo que el término que se utilizó, no sé si es una cuestión popular, ¿verdad? Pero la lluvia negra y de las partículas que usted había hablado que generó serios problemas respiratorios, digamos, a mucha gente durante varios días. En esos casos, ¿qué ustedes recomiendan como neumólogos? Y mira, evidentemente estas partículas también quedan suspendidas en el agua. Y el momento de la ingestión del líquido a lo largo va produciendo síntomas digestivos, hasta cuadros gastrointestinales y a la larga cuadros de deshidratación. Eso es lo que va a hacer de que nuevamente se tenga que acudir a los servicios de urgencias. Prácticamente eso es lo que más podría ocasionar con la ingesta de este líquido ya contaminado. ¿Hay alguna solución, doctor? Pienso, por ejemplo, no sé, hirviendo el agua, digamos, ¿desaparecen esas partículas o no? No. Con hervir, no. Únicamente a lo mejor estos filtros que pueden tener los purificadores podrían, ¿verdad? Pero evidentemente eso no garantiza. En el caso de la ingestión, entonces, obviamente, puede generar serios problemas para la salud. Sí. Y si se utiliza el agua para la higiene, ¿también podría generar algún problema en la piel o...? Podría ocasionar unas reacciones alérgicas en personas susceptibles, principalmente. O sea, definitivamente entonces el agua como producto de la lluvia negra habría que desecharlo. Sí. Así mismo. Ya. Dijimos que tiene su nivel de complejidad las consecuencias que genera el tema del incendio forestal. Ingeniero José Pérez, los bomberos, ustedes, ¿tienen suficientes? Estuvimos hablando del tema de la preparación de la formación. Sí. Me dijo que tienen una alta cualificación. Sí. Ahora, se puede tener obviamente cualificación profesional, pero limitación de recursos, ¿verdad? Como para poder afrontar lo que
cada año es cíclico en Paraguay, el tema del incendio forestal. Recursos, llámese, digamos, económicos, llámese recursos tecnológicos y otro tipo de recursos que ustedes utilizan. ¿Cómo están en relación con el tema de los recursos para poder, digamos, afrontar la situación de los incendios forestales? Doctor, me pongo risueño porque me está estirando la lengua. Una cosa es tener un poco de recursos y distribuir en todo el año. Optimización de recursos. Otra cosa es usar todo tu recurso del año en 15 días. Lo que está sucediendo ahora. A nivel, no soy el responsable de responder oficialmente por los bomberos, ya sea qué color, ¿verdad? Está en nuestro directorio correspondiente, pero sí hemos recibido del Ministerio de Hacienda el desembolso de este año. Pero también hemos comprado con el desembolso del año pasado una cantidad de equipos de primer nivel. A lo que se usa en Estados Unidos, hoy tenemos en Paraguay. Tenemos equipos, tenemos mangueras, tenemos cascos, tenemos camperas, tenemos guantes. Muchas cosas tenemos. Pero ¿qué pasa? La logística de manejar toda una emergencia muy grande en un momento, en una semana, en 15 días, en una zona tan lejos, tan lejana como es la el incendio del Chaco en este momento, hace que sea muy complicado. Vuelvo a decir, hay equipos, pero la logística, o sea, llevar agua potable para esa gente, si llama un avión, tarda 3 horas en avión. El costo de un avión de horas de vuelo, $3.000. ¿Verdad? Si llamo en camioneta, en 14 horas llegamos. Entonces, esa es la parte complicada de esta clase de incendios. Por eso yo siempre, cuando doy una entrevista, me preguntan y me estiran la lengua, ¿bombero voluntario o no voluntario para esta clase de emergencia? Que no sea voluntario y que se haga cuarteles de las entidades públicas en los lugares más lejanos o donde siempre ocurren esta clase de incendios. Un incendio, dice la Real Academia Española, el conato de incendio es el fuego que comienza y dura los primeros 15 minutos. Si uno puede resolver un incendio en los primeros 15 minutos, enhorabuena. Si pasaron los 15 minutos, ocurre esto. ¿Y usted cree que eso es un problema de planificación Totalmente, o hay otra razón? Totalmente. Venimos hablando de este tema, no Paraguay. Paraguay usa los productos que hace la NASA, evidentemente, con su satélite que procesa la NASA brasilera que se llama el INPE. Tenemos la fecha, tenemos los focos de incendio, tenemos cuántos incendios tenemos hoy, tenemos en Internet, está todo en Internet. Esto es lo que ponemos todos los interesados en nuestras páginas web. ¿Verdad? Todo tenemos, pero hay que trabajar. O sea, hoy somos todos bomberos forestales y mañana que después la lluvia o hace 15 días, entonces, gente, trabajemos durante todo el año, no solamente ahora. Doctor Martínez, se habló mucho del tema de la calidad del aire por varios días que algunos incluso comparaban, algunos de tus colegas comparaban con la cantidad de cigarrillos tradicionales que, digamos, en poco tiempo uno fumaba, ¿no? O podía fumar. Con la lluvia, ¿esas partículas desaparecen o necesitamos varios días de lluvia como para decir, bueno, definitivamente nos hemos, digamos, liberado de esas partículas que ha generado el incendio forestal? Sí, sí, efectivamente con la lluvia ayuda y en gran cantidad eso puede aplacar o hacer que principalmente estas partículas que están en el ambiente que caigan en el suelo. Ayuda, va a ayudar. ¿Y con la lluvia que tuvimos viernes y sábado es suficiente o habría que en todo caso ser más prudente y aguardar qué pasa en los próximos días? Sí, ser prudente, porque están todavía las materias o las partículas en el ambiente. La lluvia fue insuficiente. Usted que está en el sistema público, ¿qué grado de veracidad hay de que prácticamente estuvimos a punto de colapsar en términos de los pacientes que ustedes tenían que atender como consecuencia de esta situación? Sí, aumentaron una cantidad significativa. Aumentaron. ¿Y de qué dependía para que la gente vaya a consultar en el hospital? ¿Eran aquellos que tenían alguna, como se suele decir, alguna patología de base? Es decir, sí, los alérgicos, los asmáticos. Sí, no,
principalmente pacientes con enfermedades respiratorias, Ajá. ¿sí? Así como mismo usted mencionó, pacientes asmáticos, grandes tabaquistas. A continuación, los pacientes con problemas cardiológicos que también van sufriendo o van descompensándose. Esos eran los pacientes. Y aparte de eso, los pacientes sin enfermedades de base, ¿verdad? Es decir, pacientes que estuvieron expuestos a mucho tiempo, sin protección, que más bien acudían por sensación de irritación ocular, ¿verdad? Varias manifestaciones de esa índole. ¿Cuál es la solución a este problema? Porque esto es una cuestión cíclica, ¿no? O sea, esto no es una cuestión que cada 25 o 30 años se da el fenómeno, sino cada año se da. Entonces, uno dice, ¿cuál es la solución? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI comprendemos la necesidad de conectarte con la fe. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te invitamos a iniciar el día recibiendo la palabra del Señor. Nosotros más bien debemos siempre comportarnos misericordiosamente unos con otros, sabiendo de que la sentencia que dictamos será también una sentencia que correrá contra nuestra propia vida. Misa diaria, en vivo, lunes a viernes, 6 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Para mantenerte al tanto de los sucesos más resaltantes del día. Decía, entre otras cosas, Cristian Vázquez, estamos pidiendo lo básico, el desembolso de Hacienda y combatir los incendios. Hablan incluso de que están mendigando combustible para poder moverse y así salvar vidas. Fito Cabral, Gabriela Sosa y Dante Melgarejo te presentan La Jornada. Agradecemos a los combatientes que se encuentran defendiendo nuestros bosques y un hashtag tolerancia cero con respecto a los incendios provocados. La Jornada, lunes a viernes 20 y 30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Nos preguntábamos en el bloque anterior si hay alguna solución a la problemática que genera justamente el incendio forestal. Conforme a tu conocimiento y experiencia, ingeniero, ¿qué solución propondrías? Varias soluciones. Varias soluciones porque como profesional del agro puedo decir, no hay ganadero consciente que queme su pasto, que queme la comida de su ganado. No existe, ¿verdad? Puede ser otras personas inconscientes que hagan eso. Eso acarrea muchos problemas en el suelo, en la pastura, en los animales y es complicado. Solución, trabajar con la gente y hay que, como yo le digo, el problema no está solamente que somos incendiarios en el campo. Acá, Barrio Los Laureles, donde yo vivo, mi vecina junta las hojas del lapacho que se cae ahora y en la tardecita quema. Asunción. O sea, está en nuestro cromosoma eso. Entonces, para que ocurra eso en el campo, lo más rápido y fácil que me viene a la cabeza es, vamos a enseñarle a quemar a la gente con responsabilidad. Una cosa es quemar con el caballo y tu antorcha y te vas, y otra cosa es quemar, preparar, hacer toda una línea de defensa y ver que el fuego no salga de la zona que vos querés quemar. Entonces, si hacemos eso
en el momento adecuado, cuando viene un amenazo de lluvia, cuando tenemos la humedad en el suelo bastante alta, cuando tenemos una humedad ambiental suficiente y no se puede propagar el fuego, hagamos quema controlada, gente. Solamente en ese momento. Pero si dejamos que crezca la vegetación, que crezca, se seque después las heladas, el frío que tuvimos en estos días, el mes pasado, ¿verdad? Evidentemente es el cóctel perfecto para que se queme todo después. Había una campaña, ingeniero, que se había denominado en guaraní incluso Anires Apı. Creo que estuvo liderando el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Tiene conocimiento de lo que ha generado esa campaña? Comenzamos con un curso, recuerdo que financió las Naciones Unidas, hicimos un curso para los estancieros en el Chaco, nos fuimos justamente a esta zona donde se quemó, en Alto Paraguay, le capacitamos a la gente, le capacitamos en prevención, en control, manejo del fuego y al final, cómo hacer una quema controlada. Cómo quemar bien cuando queremos quemar. Pero en algunos casos funcionó y en algunos casos no funcionó. Lastimosamente, ese año, hace 3 años, fue en época de pandemia, funcionó muy bien. Hubo recursos, recorrimos el Paraguay capacitando con la gente de la rural y después, el siguiente año, terminó. O sea, hay que continuar todos los años con la misma intensidad. Ahora, en el sistema público sanitario, doctor Martínez, que esto, por lo que decía, esto es cíclico y habría que prepararse, digamos. ¿Qué ustedes recomiendan durante esta época del año que tenemos los incendios forestales en términos, digo, de prevenir, ¿verdad? La salud? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros los habitantes ante una situación de este tipo? Bueno, antes que nada, las medidas básicas necesarias, ¿verdad? Por decir, una buena hidratación. Hidratación, en el caso de la inhalación de humo, eso ayuda a fluidificar y por ende a continuación la tos y la expectoración. Una buena alimentación, ¿verdad? Para evitar justamente las agudizaciones de las enfermedades preexistentes, ¿verdad? Y en el caso de que ya estemos nuevamente con la intensidad del humo, tratar de tomar las medidas necesarias de protección en la casa, tal vez cerrar todas las ventanas, puertas, ¿verdad? Usar los barbijos, en este caso lo recomendado es el N95, ¿verdad? Las medidas básicas serían esas. En el caso de los asmáticos y alérgicos, claro, ¿hay alguna recomendación especial? Y bueno, y nada más ellos, estos son pacientes que dentro de toda su patología, son pacientes que tienen su medicamento de base que evidentemente no tienen que suspender. Tienen que continuar para seguir controlándose y evitar justamente con eso las agudizaciones. ¿Y las recomendaciones que darían las autoridades sanitarias atendiendo de que estuvimos a punto de colapsar? Y básicamente, en lo posible tratar de que no se produzca el incendio. Básicamente eso. Ahora, no habría otra sugerencia. No habría otra. Sí. En ese contexto que plantea el doctor Martínez, que es el escenario ideal, ingeniero, pero como siempre solemos decir, expectativa versus realidad, ¿no? Nos decía el doctor Ricardo Merlo que prácticamente según los cálculos en estos últimos 5 o 7 años, más de 2.500.000 hectáreas fueron incendiadas. Entonces uno dice, bueno, esto es una realidad y para administrar esa realidad tenemos que comenzar, digamos, a planificar. En ese contexto, usted por su conocimiento y experiencia, ¿qué sugeriría como para, digamos, no sé si evitar, porque hay una cuestión también casi natural que en este tiempo, por las condiciones climáticas, ¿no? se dan los incendios. Claro que el de mayor proporción son la de los incendios, digamos, forestales, pero ¿qué habría que hacer en el contexto de la planificación, ingeniero? Doctor, si me permitiste, quiero contar una historia de la experiencia de Estados Unidos. ¿Cómo no? En el Parque Yellowstone, el primer parque a nivel mundial creado en Estados Unidos,
comenzó el Parque Nacional, 0 fuego, la campaña. Si buscó una mascota, un oso, el oso fumarola, Smokey the Bear, un oso así con un vaquero, el sombrero del guardia forestal norteamericano, y le capacitaba a las criaturas y a todo el mundo en ese parque para que 0 fuego, 0. 50 años de historia y no se quemó ni un fósforo en la zona prohibida. Y después vino una sequía muy fuerte y se quemó el parque. Tanta vegetación se acumuló en el suelo que había más o menos 1 metro de vegetación seca y de descomposición, ¿verdad? Por el clima frío, la descomposición es mucho más lenta que acá en Sudamérica por el calor. Y se quemó, y con todo el ejército de bomberos que tiene Estados Unidos, y hablo de ejército, bomberos forestales, bomberos forestales paracaidistas, los mejores del mundo, con todo solamente se apagó con la nieve y la lluvia. Y después ellos dijeron, espera un poco, se quemó. Vamos a estudiar qué pasa después del incendio. Después del incendio se dieron cuenta, en la zona donde no había más vegetación, no había aglomeración de materia orgánica, comenzaron a salir nuevos vegetales, un ratoncito, vino el lobo, el zorro, y comenzó una cadena sucesiva de biodiversidad interesante. Dijeron, espera un poco, nosotros nos estamos dando, después de 50 años, nos estamos dando cuenta que no tiene que ser fuego cero, tiene que ser un fuego controlado. Y comenzó a hablarse del manejo del fuego. El fuego es algo natural que debe ser manejado, ¿verdad? Porque si nosotros guardamos materia orgánica en el campo, guardamos y se agranda, en algún momento se va a quemar. Entonces, cuando se quema eso que estamos guardando, el incendio va a ser igual que esto. Entonces, tenemos que trabajar con la consigna de manejo del fuego o manejo responsable del fuego. Esto tenemos que tratar de meterle a nuestras autoridades. Tenemos una linda ley que está medio muerta, que no camina muy bien, ya el doctor Merlo habrá comentado eso. Y tenemos que trabajar con la gente que quema, porque, gente, como digo, no podemos decir no vaya a quemar o fuego cero. La gente lo mismo quema, todos los días. ¿Cómo logramos esa conciencia? Porque le tengo aquí, digamos, a un profesional de la medicina, un neumólogo, ¿verdad? Tengo un especialista precisamente en el tema ambiental y con una particularidad, ¿verdad? Que es especialista también en el ámbito forestal, es bombero voluntario, ¿verdad? ¿Cómo lograr esta prevención que tiene que tener su pata en la educación y que en el caso de Paraguay no tiene nada que ver con niveles socioeconómicos, ¿verdad? Porque recuerdo que en un momento dado, por el tema del dengue, en una zona de clase, digamos, alta, se encontró, digamos, un alto grado de infestación, ¿verdad? De los mosquitos que transmiten justamente el dengue. Entonces, no es una cuestión, uno dice, pues esto tiene formación cultural, los que viven acá en su mayoría han pasado por la universidad, pertenecen a un nivel socioeconómico alto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de prevención y esto tiene que descansar en la educación, yo me pregunto y le planteo a los dos invitados, digamos, ¿qué es lo que fracasa de nuestra campaña de prevención y de educación, verdad? Porque si uno dice, miren los daños que causa el incendio forestal y cada año que transcurre, casi la situación se agrava más. Entonces uno dice, ¿qué falla de nuestra campaña de prevención? Venimos a hablar primero, doctor, con tu permiso. Sí. Y antes que nada, quiero ser acá el doctor, al neumólogo, y quiero mostrar, soy asmático y es complicado. Sí, bastante. Bueno, la educación es algo muy importante y es algo que en la parte de gestión de riesgo, salgo de lo que es emergencia, gestión de riesgo, mucho más grande, mucho más amplio. Es algo que tenemos que insertar desde chiquito. No sexto curso o facultad o agronomía ambiental, biología, no. Transversal a todo. O sea, uno tiene que saber sobre el primer auxilio. Uno tiene que saber incendios forestales, derrame de productos químicos, lo básico, porque tenemos que introducir eso, porque tenemos que manejar, nosotros en nuestra casa, ya donde vivimos, somos los primeros
respondedores de la emergencia. No somos bomberos, somos los respondedores que ocurre la primera cosa. Se quema nuestra sartén cocinando empanadas, tenemos que saber que tapamos y no pasa nada, no tirarle agua. Entonces, este tema de la educación de gestión de riesgo tiene que ser transversal y tiene que ser para todos y desde chiquititos. Tenemos que inculcarle a los menores que trabajen con la gestión de riesgo. Cuesta, tenemos que insertar en cursos de posgrado, en graduación, en facultades y en todas las carreras, ¿verdad? Y pienso que ese va a ser el rumbo que tenemos que tomar para que dentro de 5 o 10 años algo pueda disminuir. Una reflexión final, doctor Martínez. Y nada más que así como dijo el ingeniero, educación y control por parte de las autoridades para que no vuelva a acontecer estos hechos. Ojalá nuestras autoridades también tomen conciencia y los mecanismos de control, no de represión, sino de control. Y cuando digo de control me estoy refiriendo, por supuesto, también a la pata de la prevención. Esto que señalan justamente los invitados, ¿no? Porque generalmente reaccionamos, ¿sí? No somos proactivos, no trabajamos en evitar, sino a veces ya en solucionar. Y cuando solo nos movemos para la solución, aparecen todas nuestras debilidades. Muchísimas gracias, ingeniero José Pérez, por colaborar con nosotros en este análisis. Doctor, a las órdenes cuando quiera. Ya. Muchas gracias, doctor César Martínez, muy amable. Doctor, a las órdenes. Ya. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. Pobladores de Itapúa reportan la caída de lluvia negra en algunas localidades de este departamento. Llegó al país este avión hidrante que pertenece a la Fuerza Aérea de Uruguay para combatir así incendios que ya consumieron, recordemos, unas 160.000 hectáreas en el Chaco, en la zona del Cerro Choboreca. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Podemos dimensionar cuáles son las consecuencias de un incendio forestal? Y probablemente no lo dimensionamos. Por eso es importante tomar conciencia. ¿Cuáles son los daños de un incendio? La degradación de bosques y otros ecosistemas, daño a la producción agrícola y ganadera, daño y o destrucción de propiedades, infraestructura de producción y vivienda, daño y destrucción de infraestructuras de servicios básicos, sistemas de agua, energía y comunicación, efectos negativos sobre el paisaje y la recreación. Y podemos seguir otro tipo de daños, alteración de cuencas hidrográficas y cursos de agua, pérdida de productividad de sistemas agroganaderos, pérdida de fauna silvestre, daños a la salud humana, aumento de las emisiones de contaminantes atmosféricos, contaminación del aire, especialmente material particulado y carbono negro, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global. Si no tomamos conciencia, conociendo estas consecuencias, estos daños que genera el incendio y particularmente el incendio forestal, es autoeliminarnos como seres humanos. Es importante que tomemos conciencia todos, pero particularmente los tomadores de decisiones, en prevenir, en reducir lo mínimo los incendios cíclicos que tenemos durante el año. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.